Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Este día lunes 29 de agosto del 2016 les saluda con mucho placer Carlos Mario León Palacio desde Villahermosa, Tabasco, México, y estamos transmitiendo especialmente para usted desde la sala de prensa del Congreso del Estado de Tabasco en esta 62 legislatura, que por cierto ya pusieron la nomenclatura de la legislatura, aquí a las afueras del recinto oficial del Congreso del Estado, pues ya tiene puesto el numeral de la 62 legislatura. Y bueno, en este esfuerzo de televisión pública, nosotros, cuando, por ejemplo, en las mañanas usted puede observar las columnas que humildemente hago y subo a través de las redes sociales para que usted tenga acceso a un conocimiento quizás con un planteamiento diferente del derecho, ¿no? Digo, porque nosotros somos estudiantes del derecho, ¿no? Y no somos eruditos, lo hemos dicho y lo hemos recalcado, y cada vez que tenemos la oportunidad lo dejamos en claro, ¿no? Pero sí que estamos estudiando y que ya tenemos algún tiempo haciéndolo. Entonces, mucha gente que ya es erudito en la materia de derecho o que tiene años ejerciendo el derecho, por supuesto que debe de ver cuando yo hago el programa, que normalmente presento por video, pues una diferencia o un cambio entre mis columnas y pues los programas que hago a través de los videos que grabo, ¿no? A través de YouTube y a través de Facebook, ¿no? A mi cuenta Carlos León Palacio. Pero yo quiero decirle que la idea era esa. La idea con la que yo he hecho este humilde programa es que usted y yo verdaderamente aprendamos. Entonces, por ejemplo, yo puedo preparar un tema y ponerme a hablar del tema con usted, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que yo tengo escrito, y para ustedes sería tal vez hasta mucho más fácil, ¿no? Pero aquí la idea no es que yo sea la persona que estudia a profundidad el derecho y que usted sea solamente un receptor. No, o sea, yo lo que quiero es que usted participe, que usted se interese por conocer sus derechos y sus obligaciones, porque de esa manera es como podemos proteger la democracia en la que vivimos. Entonces, esa ha sido mi idea, no porque yo no pueda hacerlo de la forma que hago o presento mis columnas, no es eso, claro que lo puedo hacer, ¿verdad? Porque las columnas las hago con tiempo, con calma, y el video lo estoy haciendo en media hora, ¿no? En 40 minutos hay veces, o hay veces hasta en una hora, ¿no? Depende, porque como no tiene uno un tiempo medido, o sea, tiene la ventaja de hacer el tiempo que uno quiera de video, ¿no? Y de plática con usted, que por supuesto buscando y encaminado a aprender, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante hacerlo así desde mi punto de vista, ¿no? Porque entonces sí estamos aprendiendo usted y yo. Y le vuelvo a repetir, si usted, por ejemplo, por su cuenta empieza a revisar las leyes, algo va a comprender. Pero ya cuando aquí, por ejemplo, empezamos ahora en este momento y vamos a hablar sobre los considerando, la exposición de motivos que hemos venido comentando desde hace algunos días, ¿no? Y que ayer ya dejamos en claro que ya en las leyes cuál es la exposición de motivos, ¿no? Pero cuando nosotros, por ejemplo, vemos los derechos humanos universales, ¿no? De la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948, y lo primero que nos dice aquí en el preámbulo son los considerandos, y eso es la exposición de motivo, ¿no? Por el cual se lleva a cabo la protección de estos derechos, o se debe de proteger estos derechos, ¿verdad? Basado en estos considerandos, en estos motivos. Y aquí nos dice, por ejemplo, en primer caso, nos dice, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia. O sea, es un motivo, ¿verdad?, que el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, ¿verdad?, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base, o sea, la base de la libertad, la justicia y la paz está en el reconocimiento de la dignidad del ser humano, ¿verdad? Y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Ahí está la base de la paz. Entonces, ¿por qué ese es el motivo, ¿verdad? Para la protección de los derechos?
Porque mire, nosotros así lo consideramos, porque aquí dice en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, ¿verdad?, a la que en este momento le vamos a dar lectura, y que bueno, nos dejan claro que los derechos humanos, el Estado de Tabasco se constituye como un Estado social y democrático de derecho que promueve la igualdad de oportunidades de los individuos, el respeto a la dignidad de las personas, a sus derechos y libertades, y luego nos dice que es el fundamento del orden y la paz social. O sea, hay una coincidencia entre los considerandos, si usted analiza, entre el primer considerando que nos regala la protección de los derechos humanos universales de la Asamblea General de la ONU, ¿verdad?, y que bueno, nos dejan claro qué tan importante es para la conservación de la paz. Y le vuelvo a repetir, dice aquí el artículo 2 del capítulo 2 de los derechos humanos de la Constitución del Estado de Tabasco, libre y soberano, ¿verdad?, dice que el Estado de Tabasco se constituye como un Estado social y democrático de derecho que promueve la igualdad de oportunidades de los individuos, el respeto a la dignidad de las personas, a sus derechos y libertades, es el fundamento del orden y la paz social. O sea, está diciendo lo mismo que dice el considerando, para que vea usted qué tan importante es lo plasmado en los derechos humanos universales, para que esté aquí aplicado en nuestras leyes y nos estén diciendo que es en el capítulo 2 de los derechos humanos. O sea, ¿cómo es posible que esté aquí plasmado lo que en un considerando de la Organización de la Unión de Naciones, de la Organización de las Naciones Unidas, cómo es posible que esté plasmado aquí? Bueno, porque se revisa, ¿verdad?, y se tienen que apegar. Cuando México es parte y Tabasco es parte, es una entidad federativa del país, o sea, de México, y México es parte de la ONU, entonces se tiene que adaptar, apegar al respeto irrestricto de los derechos humanos universales. Entonces, cuando vemos que en los considerandos, para que nos quede claro, está plasmado que la libertad y la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Y luego cuando vemos el artículo 2, ¿verdad?, porque no es que sea repetitivo, es para que quede claro, ¿verdad?, porque acuérdense lo que ya le dije, estamos estudiando, o sea, esto es hacer un estudio de nuestras leyes, ¿no?, y de cómo es que están basadas y apegadas a esos respetos, pero que a la hora de aplicarse no se aplica porque nosotros los desconocemos. Entonces nosotros no podemos decir, no, mire, el artículo 2 obliga al Estado a respetar a las personas, ¿verdad?, porque eso garantiza la paz, ¿verdad?, y nos garantiza el derecho a la libertad, y eso es aplicar la justicia. De otra manera, el gobierno es injusto. Pero ¿cómo va usted a reclamar ese derecho cuando no tiene esta comprensión? Y haciendo estas comparaciones, se da usted cuenta que bueno, por algo es que aquí está plasmado prácticamente igual en el artículo 2, en el primer párrafo, como el primer considerando de la ONU, ¿no?, de los derechos humanos universales de la ONU, de la Asamblea General de la ONU, del 10 de diciembre de 1948. Y luego aquí nos dice más, en el segundo considerando, dice: considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie. O sea que cuando anteriormente hubo racismo, cuando anteriormente hubo gente que abusaba de otro, bueno, pues siempre hubo problemas, ¿no? Y siempre ha habido problemas y confrontaciones por esos abusos, ¿no? Entonces, cuando no se respeta, cuando hay menosprecio de los derechos humanos, ¿verdad?, esto ha originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia humana, y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados de temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabras y de la libertad de creencias, porque antes la gente era atacada porque hablaba o decía algo que no gustaba, y bueno, o porque manifestaba libremente su creencia que tenía, ¿no? Como por citar un ejemplo, Martín Lutero, ¿no?, que fue el opositor a la iglesia y que fue y clavó 94 tesis en la puerta de la iglesia, ¿verdad?, con otra tendencia ideológica, donde nace el cristianismo, ¿no? Entonces, nos damos cuenta, o la reforma, o la iglesia reformada, ¿no? O sea, porque todo tiene que ver, porque todo eso originó problemas que están plasmados ahora en los considerandos de la ONU,
¿verdad? Y de donde se apegan nuestras leyes, ¿sí? Entonces, eso es para que veamos la importancia que tiene, porque los considerandos, ¿en qué se basan? Se basan en la experiencia que se tiene de la vida que lleva nuestro mundo, ¿verdad? O de la vida que ha llevado hasta ahora los seres humanos en el mundo, ¿sí? Entonces, en eso se basa, y basado en eso, se sabe que si no se respetan los derechos, va a haber problemas, que si el gobierno no se preocupa porque el respeto a los derechos sea en todas las instituciones, pues no hay institucionalidad, y por ende, lo único que se puede esperar es que se rompa la paz, lo decía yo hace un rato. Ahora bien, nosotros tenemos el derecho de petición garantizado y podemos ir ante cualquier instancia a solicitarlo, solamente hay que actuar de forma pacífica, porque de forma pacífica podemos resolver o reclamar nuestros derechos de una forma más seria. Porque mire, eso de bloquear carreteras y de hacer todo lo que han hecho otros, se pone uno a veces hasta ser golpeado, ¿no? Pero además se están violentando derechos de terceros, entonces se reclama, aquí lo hemos recalcado, se reclama un derecho afectando el derecho de terceros. Y bueno, y si eso es malo, porque usted no creo que no lo haya pasado, u otra persona no creo que no haya pasado un bloqueo, una marcha, un plantón, una protesta que los atrasa, ¿verdad? O que tiene que hacerle que desvíe su ruta, ¿verdad? Y que le haga más tardado el llegar al lugar que usted pensaba llegar en menos tiempo, ¿verdad? Que le atrase, que le haga gastar más dinero, o sea, todas las cosas que suceden cuando se daña el derecho de terceros o se coarta, en este caso, la libertad de tránsito, ¿no? Entonces, por eso es que ese tipo de protesta no sirve, es industria de la reclamación y es atraso al desarrollo de nuestra nación en cualquier parte del país que se realice, es atraso. Entonces, no se logra el desarrollo, ¿verdad? Porque los mismos representantes del Ius Imperium, como servidores públicos, promueven este tipo de industria de reclamación que afectan el desarrollo económico, ¿verdad? Y nuestro país va de inflación en inflación, no ha alcanzado ni una sola deflación, ¿sí? Y bueno, los problemas son serios y continúan acrecentándose. Entonces, ¿cuándo se va a poner un freno? Cuando ya tenemos aquí nos considerando que ha habido actos de barbarie, fíjese, porque eso es lo que tenemos que observar, así es como tenemos que estudiar la ley, esta es la forma en la que tenemos que centrar nuestra atención, o sea, basarla en, luego aquí nos dice, mire, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia humana, o sea, que han desfasado a la humanidad de un actuar de ser humano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque actúan reaccionarios o reaccionan ante la violación de sus derechos humanos. Llega un momento que ya no soportan y tienen que actuar, ¿verdad? Por eso aquí dice, ha originado actos de barbarie ultrajante para la conciencia de la humanidad. O sea, nosotros estamos conscientes que debemos de tener un comportamiento civilizado, pacífico, tranquilo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros debemos de tener conscientes como ciudadanos, que esa debe ser nuestra forma de actuar, y que si nosotros decimos, aquí se nos está violentando un derecho, nosotros no podemos reclamarlo violentando el derecho de otro, porque entonces, o sea, no estamos actuando pacíficamente, porque estamos provocando que otros se molesten y nos ataquen. Y luego, aquí dice, y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, ¿sí?, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia. Pero si ese temor y esa miseria la están originando los propios servidores públicos, entonces cuando los ciudadanos tenemos que actuar, pero de forma pacífica, porque se tiene experiencia de que mucha gente enojada se ha ido contra grupos de personas y los ha golpeado y los ha lastimado y le ha causado hasta la muerte, ¿sí? Y lo podemos comprobar en la guerra de independencia, ¿verdad?, iniciada en 1810, cómo los indios se fueron contra los conquistadores porque nos estaban dañando, o sea, nos tenían esclavizados. Entonces, esa es una prueba más de que existe la barbarie, ¿verdad?, cuando la gente se ve ofendida en sus derechos, ¿verdad?, o cuando se le están violentando sus derechos. Entonces, en esa experiencia, basados en esa experiencia, es que se lleva a cabo esta protección de los derechos para evitar que se rompa la paz. Porque si ya tenemos leyes, mire, si nosotros tenemos las leyes y nuestras autoridades se apegan a las leyes, logramos lo que las leyes dicen. Pero si las autoridades no se apegan a las leyes, no logramos lo que la ley dice.
Cualquiera puede decir, bueno, pero ¿para qué queremos ley? Si mira cómo está la economía en México, mira cada vez inflación, inflación y más inflación. Cualquiera podría decirlo así y tiene mucha razón al decirlo, ¿no? Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos? Participar. O sea, nosotros tenemos una democracia, tenemos la oportunidad de participar en nuestra democracia, ¿verdad? Y tenemos una democracia representativa, ¿verdad? Que en este caso, cuando hablamos del Congreso, bueno, pues son los diputados los que nos representan, ¿verdad? Que son nuestra voz, ¿verdad? Para modificar leyes, para reformar artículos, para derogar, ¿verdad? Entonces, tenemos esa representación en los diputados, ¿sí? Pero si esa representación no actúa correctamente, entonces no logramos el desarrollo que debemos de lograr como sociedad. Pero más aún, revisando el segundo párrafo del artículo segundo de la Constitución del Estado, nos dice, en su territorio, o sea, en Tabasco, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y esta Constitución. Y uno de los tratados internacionales de lo que el Estado mexicano es parte, bueno, es de la ONU. Entonces tiene que apegarse al respeto irrestricto de los derechos humanos, ¿sí? Entonces, su actuar debe ser apegado al respeto de los derechos humanos, universales, ¿sí? Porque si nosotros tenemos la oportunidad de poder recepcionar extranjeros que llegan a nuestro país y que pueden establecerse aquí, ¿verdad? Entonces tenemos que tener respeto a esos derechos que garantiza la ONU, porque todos esos países pertenecen a la ONU, ¿sí? Entonces, aquí nos dice más, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. O sea, desde el momento que en un territorio no se respetan los derechos, ¿verdad? El ser humano, el hombre, ¿verdad? O los habitantes, pues, se pueden ver obligados, ¿verdad?, al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Por eso los considerandos dicen que se debe respetar, porque esa es la permanencia o la garantía de la paz, ¿sí? O sea, que si usted respeta, mire, vamos a ponerlo más fácil, ya no hablemos de naciones, entre naciones, ni de estados, ni de municipios, ¿verdad? Vamos a hablar de personas. Si usted tiene un vecino y usted no le respeta el derecho a su vecino, va a tener problema con su vecino, ya no hay paz, ¿verdad? Se tiene usted que andar cuidando de su vecino, o su vecino se tiene que andar cuidando de usted, ¿verdad? Entonces, eso ya no es una sana convivencia, ¿sí? Porque andan preocupados por otras cosas, hay temor, pues, de que pueden ser atacados de un momento a otro, como lo marca aquí los propios considerandos de los derechos humanos. O sea, ese es un estudio profundo que usted está en este momento haciendo junto conmigo, ¿verdad? Porque nos dice, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos liberados del temor y de la miseria, o sea, pero si usted tiene problema con su vecino, tiene temor, porque no vaya a ser que lo haga, o tiene que andarse cuidando, ¿verdad? Porque no lo vaya a agredir por la espalda, o no vaya a esperar el momento que usted esté descuidado para agredirlo, ¿sí? Entonces, por eso es que debe de haber ese respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Y basados en esa experiencia de esa acción-reacción del ser humano, bueno, pues entonces están estos considerandos, ¿verdad?, por los cuales existen los derechos humanos universales. Ahora, si nosotros vemos lo que ya dice ahí y lo que hasta aquí hemos dado lectura, vemos que, o sea, tienen similitud, es similar lo que aquí dice. Luego aquí dice, las normas jurídicas relativas, en el tercer párrafo del artículo segundo, las normas jurídicas relativas a estos derechos se interpretarán de conformidad con los ordenamientos antes invocados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Entonces, están diciendo que esta ley se va a interpretar de acuerdo a lo que dice aquí, porque aquí antes nos dijo que de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y esta es parte de los tratados internacionales que tiene firmado nuestro país, o que está aceptando el reconocimiento de los derechos humanos universales, ¿verdad?, que están plasmados desde los considerandos, desde la exposición de motivo, por qué existen los derechos humanos, pues. Luego aquí nos dice, considerado también esencial promover el desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, ¿verdad? O sea, así se logra una buena relación amistosa con las naciones, porque si, por ejemplo, vamos a citar un ejemplo, viene alguien de Estados Unidos, que son nuestros vecinos, que es el país más común que nos visita, o las personas que más comúnmente nos visitan, ¿no? Nuestros vecinos,
los Estados Unidos de Norteamérica, llega aquí uno de sus habitantes, se le respeta sus derechos, se le hace valer sus derechos, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero si no se le hace valer, ¿qué pasa? Pues entonces busca la protección de sus derechos y la autoridad inmediatamente pide que se respeten los derechos, o sea, ¿verdad? Por esas relaciones internacionales que hay, amistosas, pero se pueden perder por no respetar los derechos de sus ciudadanos, ¿sí? Y ahí está, por ejemplo, la prueba de la francesa Florence Cassés, ¿verdad? Ve cómo salió libre y todo, y cómo vinieron sus propias autoridades y defendieron su derecho. Bueno, pues así, ¿por qué? Porque hay una relación amistosa, pero la relación amistosa se basa en el respeto a los derechos de los seres humanos, ¿sí? Y salió libre, y su problema era serio. Cualquier mexicano que hubiese estado ahí todavía estuviera preso, ¿verdad? Pero bueno, como era un extranjero y se le violentaron sus derechos, pues vinieron, lo reclamaron y la sacaron, ¿verdad? Entonces, para que vea usted el valor, primeramente de las relaciones amistosas y del respeto a los derechos. Cuando no se respetan los derechos, se pierden las relaciones amistosas, ¿verdad? Y se tienen que acatar los derechos humanos universales, el respeto a los derechos humanos universales para lograr esa sana convivencia y ampliar esos lazos amistosos, pues. Entonces, para que vea que lo que ahí está escrito aquí, es igual. Luego aquí dice, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de los derechos del hombre y mujer, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de su concepto más amplio de la libertad. Luego aquí nos dice, en el párrafo 4 del artículo 2, nos dice, todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad. ¿Se da usted cuenta por qué le respetan los derechos humanos a usted igual que a un extranjero? Porque está plasmado aquí en los considerandos de la protección de los derechos humanos de la ONU, y está plasmado aquí de la misma forma, por supuesto, ha traído al nivel estatal, ¿verdad?, que representa esta Carta Constitucional del Estado de Tabasco, ¿no?, el Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuando dice, todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad. Y este es el principio de universalidad. Cuando dice aquí, considerando que los pueblos de las naciones han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en igualdad de los derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad. Entonces, imagínense. O sea, ¿por qué está así de protegido? Porque están basados aquí dice, garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad. Entonces, están protegidos nuestros derechos, pero tenemos que conocerlos. El problema radica en que no sabemos cómo canalizar una petición, no sabemos cómo hacerla, no sabemos cómo poder accesar ante una autoridad y solicitar que se nos respeten nuestros derechos. Entonces, ¿cómo podemos saberlo? Estudiando, conociendo nuestros derechos. Usted tiene un derecho de petición, ¿sí?, que está protegido, por ejemplo, y por citar ejemplo, tanto en los derechos humanos universales, en el artículo 8, como ya lo planteamos hace un rato por la mañana, porque es un derecho de petición que usted tiene del recurso efectivo de la defensa de sus derechos, ¿verdad?, que tiene usted a realizar ante cualquier tribunal. Dice el artículo 8 de los derechos humanos universales de la ONU, dice, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y por la ley. Entonces, nos damos cuenta la protección que tenemos a nuestros derechos, y el derecho de petición es un derecho muy importante cuando se trata de la democracia participativa, a la que nos invita la Carta Democrática Interamericana. En el artículo 2, en el último párrafo que tiene, nos invita a que nosotros participemos, pero que participemos de una forma ética, o sea, con moral, de buena fe. No se trata de andar denunciando por denunciar funcionarios, o nada más porque un funcionario le cae mal,
¿Va a ir usted a denunciarlo o va usted a tratarle de hacerle la vida imposible o a dejarlo mal ante su jefe? Pues tampoco se trata de eso, ¿no? Pero aquel funcionario que no esté haciendo las cosas de forma correcta, bueno, puede ser denunciado, ¿verdad? Recordemos que para empezar, ellos tienen una contraloría, tanto el Estado como los municipios. Y si usted va a la Contraloría tiene que pues dar a conocer ¿cómo se llama? Esa petición que usted hace, pues, y responderle en relación a eso, si se le violentaron sus derechos. Si usted va y dice, es que vino un funcionario aquí, me estaba exigiendo dinero y tiene usted pruebas sobre eso y se la entrega a la Contraloría, pues la Contraloría lo va a tener que despedir. ¿Por qué? Porque está faltando al respeto que usted tiene como ciudadano y bueno, de que se le respeten sus derechos o al derecho que tiene de que sus derechos humanos sean respetados, ¿no? O digo, al final de cuentas es una facultad que usted tiene, ¿no? De que la autoridad se obliga o está obligada a respetarle los derechos. Esa es la facultad que usted tiene, que la autoridad le respete sus derechos, ¿verdad? Es una facultad de usted, porque la obligación que usted y yo tenemos es que a ellos no le falten recursos públicos, y no le faltan, ¿no? Tienen suficientes recursos públicos porque cada año, ¿verdad?, se nutren de recursos públicos para poder realizar los trabajos que hay veces dejan mucho que desear y que no se alcanza ese desarrollo económico que normalmente se debe de alcanzar. Mire, el artículo 2 de la Carta Interamericana o Democrática Interamericana de la Asamblea General de la OEA del 11 de septiembre del 2001 nos explica que la participación de los ciudadanos en la democracia, y nos dice así: la democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si nosotros revisamos, aquí nos dice, plasmado en los mismos documentos democráticos interamericanos, en su artículo 8, dice: cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos han sido violados pueden interponer denuncias o peticiones ante el Sistema Interamericano de Promoción. Eso ya es cuando aquí en el Estado o en el país no se le está haciendo caso a lo que usted está solicitando, que cumpla la autoridad con su obligación de respetar el derecho que a usted le están violentando y que tiene usted prueba de que así es, y además que está usted actuando de buena fe, ¿verdad? Que no lo hace por perjudicar a la autoridad, lo hace por defender sus derechos y porque exista el respeto irrestricto a los derechos humanos, porque esa debe ser la base de su reclamación, ¿sí? No el dañar derechos de terceros, o no reclamar y dañar el derecho de terceros porque se desfasa, ¿verdad? Se desfasa de esa búsqueda ética de la protección a sus derechos. Luego aquí nos dice, en el último párrafo del artículo 8 del documento democrático interamericano, nos dice que los Estados miembros reafirman su intención de fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos humanos para la consolidación de la democracia del hemisferio. O sea, que es una preocupación, ¿verdad?, de los organismos internacionales, que se respeten los derechos humanos para garantizar la democracia, para que se establezca la democracia. Por supuesto que ellos no pueden intervenir, ¿verdad?, pero de una forma diplomática sí lo hacen a solicitud del propio Estado mexicano, cuando estamos hablando desde aquí de México, o de cualquier otro Estado, o de cualquier otro país, ¿verdad?, a petición de que intervienen o asesoran, ¿sí?, o vienen y asesoran. Pero también los ciudadanos podemos ejercer ese derecho de petición y podemos atraer la atención de la Organización de Estados Americanos, de la Asamblea General. Luego aquí, por ejemplo, en ese derecho de petición, dice aquí que esto es parte del escrito que hice por la mañana y que, bueno, no sé si usted ya tuvo a bien revisarlo a través de mi cuenta Carlos León Palacio en Facebook, pero aquí nos dice, de acuerdo a lo que ya investigué y escribí, y en la Carta Magna, en su artículo 8, que nos protege así: los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo podrán hacer uso de este derecho o de ese derecho los ciudadanos de la República a petición. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito por la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo
conocer en breve término al peticionario. O sea que usted va y ejerce su derecho de petición y ellos en poco tiempo, aquí se dice en nuestra Constitución, que en 15 días tienen que darle respuesta, ¿no? En 15 días hábiles, pero vamos a darle lectura a esta parte, porque aquí nos dice, en nuestra Carta Constitucional de Tabasco, el derecho de petición de los ciudadanos tabasqueños está protegido en el capítulo 5 de las obligaciones y derechos de los ciudadanos en el Estado. Su artículo 7, en su primer párrafo, asegura, son derechos de los ciudadanos tabasqueños, y en la fracción 4, en su cita textual dice, ejercer el derecho de petición por escrito en forma pacífica y respetuosa. A toda petición la autoridad ante quien se ejercite dictará su proveído dentro de 15 días hábiles cuando la ley no señale otros términos. Por ejemplo, cuando hay una sentencia, ¿verdad?, que tiene que ser rápido la respuesta, pues tienen que hacerla rápida, ¿no? O sea, cuando urge, pues cuando hay urgencia, ¿no? O depende las circunstancias, si las circunstancias no son nada atenuantes, pues debe tener una respuesta inmediata, ¿no? O sea, en estado de emergencia, digamos. Entonces, pues esa es la forma en que nosotros tenemos protegidos nuestros derechos y que tenemos que conocerlos para que podamos defenderlos. Entonces, cuando no se protegen estos derechos, pues se rompe el orden social. Y al romperse el orden social no hay paz, no hay gobernabilidad y por ende no hay democracia o la democracia está descompuesta, ¿sí? Y si la democracia está descompuesta, para componerla, entonces es que nosotros tenemos que participar, así como nos invita la Carta Democrática, ¿no? Pacíficamente, no dañando derechos de terceros. Usted puede reclamar todos sus derechos, pero no puede dañar derechos de terceros porque deja de ser su protesta de buena fe en la búsqueda de la permanencia de la paz. Porque, insisto, cuando usted reclama un derecho y está violentando el de otro, corre el riesgo de que el otro le reclame. Si está nada más afectando a una persona, ¿verdad?, y si son muchos, bueno, pues entonces ya ahí está usted atemorizando a esa persona, que está prohibido desde los considerandos, ¿verdad?, de la Asamblea General de la ONU de los Derechos Humanos Universales. Está prohibido que se viva en temor, porque el ser humano debe de vivir en libertad, ¿sí? Pero desde ahí está causando temor a algunas personas. Mire, por ejemplo, ¿qué ha pasado con la CENTE? Y soy repetitivo porque sinceramente sé que nos asiste la razón como ciudadanos de lo mal que están actuando, ¿verdad? Y recuerdo que el año pasado en una de las marchas que tuvieron, lo primero que hicieron fue amenazar a los reporteros, a la gente que anda ahí tomando fotos y haciendo su trabajo, que tiene que cumplir con una labor porque es su empleo. Sí, bueno, a ellos los amenazaron. Ahora, cuando hubo el bloqueo de la carretera, secuestraron reporteros. Entonces, eso no está bien, ¿sí? Porque se está dañando el derecho de otros a ejercer su trabajo libremente, plasmado en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 6, que es, ¿verdad?, la libertad que usted tiene de manifestar sus ideas, y el artículo 7, que protege la libertad de expresión. Entonces, cuando nosotros vemos que hay toda esta violencia de los derechos humanos, ¿verdad?, bueno, necesitamos regresar a ese orden y al respeto de los derechos. Entonces, si el gobierno no le exige a la gente que lo haga, está obligando a la ciudadanía a que tome una determinación y ataque a los de la gente. Tarde o temprano eso va a pasar, porque cada vez las personas están más conscientes que eso lo que está haciendo es dañar nuestros derechos, ¿sí? Y nosotros, por ejemplo, estamos actuando de forma pacífica y estamos aquí haciendo un trabajo con la finalidad de aprender y conocer el derecho. Pero hay personas que viven en pobreza extrema, que tienen muchos problemas serios, ¿sí? Y que esas actitudes de los servidores públicos, ¿verdad?, o de las personas que son pagadas con recursos públicos, ¿verdad?, pues estén violentando los derechos de terceros. Entonces, por eso se prevé en los considerandos o en la exposición de motivos de los derechos humanos universales que se debe respetar el derecho de terceros. Por eso, no por otra cosa, ¿sí? Entonces, ya le decía hace un rato, nosotros aquí hacemos así el trabajo para que usted vea que verdaderamente estamos estudiando y que estudiamos junto con usted para aprender, ¿sí? Entonces, ya cuando se hace un trabajo más a profundidad o con más calma, porque aquí les digo, tengo el tiempo, está corriendo, pues, y aquí estamos en este soliloquio con usted, pero más sin embargo, estamos estudiando. Y la idea es, por ejemplo, estar revisando aquí la ley y estarle diciendo, ¿sí?,
porque nada me serviría venir a hacer el programa si la cosa es que aprendamos juntos, ¿sí? Porque a mí me sirve, primeramente porque estoy practicando, y ya se lo he comentado, ¿no? Yo estoy practicando, ¿sí? Y el día que yo por alguna cosa tenga que litigar, ¿verdad? Pues voy a tener práctica para hacerlo. Entonces, esa es la intención, no crea que es otra. No crea usted que es otra la intención que yo tengo, o sea, es aprender mucho más, ¿verdad? Y si usted se interesa por aprender, yo le puedo asegurar que lo vamos a lograr, porque yo he visto que cada vez ignoro menos, que cada vez comprendo más, que cada vez los temas que se tratan, por ejemplo, aquí en el Congreso, en base a la ley, pues le encuentro fácil la forma de dominarlos, o sea, domino los temas, y eso es importante para una persona que está pendiente, ¿verdad?, con la información que se genera aquí en el Congreso, es importantísimo. O sea, porque eso es estar a un buen nivel de percepción de lo que son nuestras leyes y de cómo se están tratando, ¿verdad?, en uno de los poderes del Estado de Tabasco, como lo es el Congreso. Entonces, es importante, para mí es importante hacerlo y practicarlo, ¿no? O sea, qué bueno sería que todos los que tienen la oportunidad de escucharme lo hicieran y que se dieran la oportunidad de aprender junto con Carlos León. Aprendamos juntos. Gracias, muchas gracias por escucharme y espero verdaderamente sea de su agrado. Gracias.